Hola, el día de hoy estamos muy contentas porque Sanamente Espacio Terapéutico se viste de manteles largos. El día de hoy iniciamos un proyecto muy padre que ya teníamos mucho tiempo planeando, que es con la finalidad de poder hacer una tribu, una comunidad de mamás, donde entre mamás, ¿sí? Que nosotras, siendo mamás, siendo psicólogas y siendo mujeres, nos encantaría poder formar parte de algo más grande donde nosotras podamos de alguna manera apoyarnos mujeres con mujeres. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Siempre he pensado que las mujeres debemos ser aliadas, que entre mamás podemos lograr cosas juntas y creo que esta va a ser el inicio de muchas cosas buenas, no solo entre nosotras que lo tenemos todo como ideado, pensado, ¿no? Imaginado, pero también queremos que con quienes nos vean se sientan acompañadas por nosotras y creo que esto es el comienzo para eso. Sí, yo creo que para mí no ha habido mejor red de apoyo que otra mujer. Entonces me encanta esta idea que podamos apoyarnos entre nosotras, como psicólogas, como mamás, como humanas, pero qué bonito poder formar esto. Me gusta. Pues a mí es algo que me conmueve porque realmente el romper ciertos estereotipos de que antes la crianza pues era complicada y no había esta red de apoyo, hablando entre mamás, que fue el nombre que hicimos. Entonces yo ahorita poder pertenecer a este proyecto pues es muy bonito poder cambiar esta parte. Entonces, yo sí me siento muy contenta porque a pesar del apoyo que tengo entre ustedes, que son mis colegas, mis amigas, pues poder formar esa comunidad con otras personas, pues también me satisface. El día de hoy les damos la bienvenida a esta nueva tribu que va a ser un poquito de todo, tipo podcast, talleres, porque no solamente se va a quedar aquí, es algo que vamos a hacer un poquito más grande que ya les iremos contando, pero el día de hoy el objetivo de esto es que nos conozcan principalmente, quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es la finalidad de poder crear esto y poder crear esta comunidad y esta tribu. Y más que nada yo creo que también viene desde el trabajo que hacemos nosotras de cómo nosotras que trabajamos con tantas mujeres vemos esa necesidad de sentirnos respaldadas de alguna manera. Entonces le damos la bienvenida a todas, a todos, incluidos aquellos hombres que también a lo mejor quieran conocer un poquito de cómo es este rol que nosotros vamos llevando y espero que les guste. Y sobre todo vamos a empezar con lo más importante, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos y por qué entre mamás? ¿Quién quiere empezar? Yo, yo soy Marisol Casas, soy psicóloga de profesión, soy mamá de dos adultos de 18 y 19 años. En mi caso, soy mamá hace 10 años, cuando yo me caso con mi pareja y en automático también llegan dos hijos. En ese entonces tenían 9 y 10 años, son hijos de mi esposo, biológicamente hijos de mi esposo, pero en la dinámica, en la rutina, en el día a día, pues me ha tocado irles maternando durante estos 10 años, así que soy mamá de dos adultos. Gracias. Yo soy Susi, bueno, soy psicóloga de profesión también y soy mamá la mayor parte del tiempo, yo creo. Y soy mamá de dos pequeñitos. Tengo una niña de 3 años y tengo un niño de 5 años y medio aproximadamente. Y yo creo que para mí no ha habido lo más cercano, lo mejor que poder contar con otras mamás que cuenten sus experiencias, sentirme identificada, que no soy la única que vive estos procesos, sobre todo con niños pequeños en primera infancia, sentir que de otras mamás que ya pasaron por esto también. Entonces yo creo que este espacio definitivamente va a ser un espacio que nos va a brindar mucho apoyo, pero bueno. Me preguntaron que quién era yo, ¿verdad? Ya me emocioné, yo ya no me emocionaba. Ya nos irán conociendo, ya nos irán conociendo. Pero sí, bueno, eso soy yo. Pues yo soy Anaí, también soy psicóloga de profesión y tengo tres pequeños. Uno de, caray, a ver,
Saca cuentas. 8 años, es varón, está la niña de 6 y está el más pequeño, que también es varón, de 2 años y medio. Entonces, pues ha sido un reto. Híjole, cuando yo decidí que quería ser mamá, decía que nada más quería 2. Y ya que tengo 3, digo, ay Dios mío. Quería 2. Quería 2. No, es muy complicado esta parte porque si bien cuando los tuve a ellos, tuve una red de apoyo que fue mi familia y les agradezco, pero poderme tener esa red de entre mamás, no la tuve en ese momento, entonces creo que ahorita tenerla a pesar de que están pequeños, pero tenerlos a esta edad, este proyecto, a ustedes, otras mamás, y compartir, como decía la colega, ciertas experiencias, pues creo que lo hace muy, muy ameno y más un curita del corazón, ¿no? Sí. Dijera eso, sí, también me extendí, perdón. Aquí hablamos mucho. Ay, Mucho, sí. ya lo verán. Bueno, yo soy Brenda, igual psicóloga, mamá también de un preadolescente, porque me corrige, un preadolescente de 12 años. Y me gusta mucho ver cómo la variedad que tenemos, o sea, poder cada una desde su experiencia, desde tu experiencia, gracias Marisol, que tú en este caso, tu pareja llega con 2 hijos ya y te toca maternar desde un punto distinto. En el caso de ustedes que tienen niños en primeras infancias, yo que estoy a la mitad o sea, tenemos como mucha variedad de todo esto que estamos pasando y viviendo y cómo cada uno lo vive de formas distintas. Y me encantaría empezar con algo para ustedes. Si tuvieran que describir su maternidad con una palabra, ¿cuál sería? Dificultad. Mi palabra sería dificultad, porque como ya lo comenté, si bien ya sabía que dentro del paquete del matrimonio venía la maternidad, no estaba preparada. Pensé que estaba preparada porque la psicología me había dado esta preparación que yo necesitaba para entender a estos niños casi preadolescentes, pero la realidad es que no. Ya el estar ahí, el conocerles, el ver que eran muy distintos a lo que en mi imaginación se podía presentar, estas dificultades de tener que conocerles ya a esta edad fue muy difícil. Para mí mi palabra sería dificultad. Fíjate que sumando lo tuyo, y mi palabra sería culpa. Okay. ¿Por qué? Porque en el caso de ustedes, todas ustedes tienen esposo. En mi caso, a mí me toca convertirme en madre soltera, ¿no? Porque soy la única de todas aquí que pues está divorciada, ya en otra relación, que en algún punto tocaremos también cómo se liga esta parte, pero en mi parte, a mí me toca divorciarme cuando el niño tenía 4 años y cómo mamá tiene que salir a trabajar, mamá tiene que salir, que hacerse responsable de muchas cosas. El niño pasa mucho tiempo, en este caso, como todas las de la red de apoyo, mis papás estuvieron ahí, pero dentro de toda esta maternidad hay muchísima culpa. Y recuerdo mucho lo que tú dijiste, que la culpa lleva nombre de mujer, algo así, si no me equivoco, traje de mujer, y me quedé mucho cuando tú nos compartiste eso, me quedé mucho con esa frase, porque es cierto, o sea, yo todos los días me pregunto, ¿lo estoy haciendo bien? Y a veces se me hace muy complicado porque yo veo cómo él crece y cómo está en una etapa tan complicada hasta cierto punto, y no hay que sufrirle tampoco porque la adolescencia no es tan mala. Maestro de la conexión que mi hijo mayor. O sea, él es como mi brújula. Es mi brújula de cómo yo me siento también, cómo lo encuentro a él, cómo lo veo a él. Y él me ha enseñado de muchas formas en conectarme, porque entiendo que los hijos se corregulan con un otro. O sea, nosotros prestamos nuestro cerebro al otro. Los seres humanos somos los únicos mamíferos que tenemos el 80% del cerebro inmaduro. Entonces, ellos van aprendiendo de nosotros. Entonces, yo me siento así como con una gran responsabilidad, y también me viene la culpa, de verdad, estas semanas han sido complejas en el inicio del ciclo escolar, y yo digo, él es mi brújula de la conexión. O sea, digo, él me necesita
que yo muchas veces me haga cargo también, que muchas veces yo esté para él y necesito yo estar bien para mí, para poder estar para él. Entonces, para mí esa palabra es así como que necesito yo conectarme conmigo, Contigo con lo misma. que soy, para poder estar bien, pues para él, para mi niña, para los que me rodean. Pues. Yo la defino como soledad. Cuando yo fui mamá del primer hijo, a mi esposo le tocó irse a trabajar fuera de la ciudad. Entonces estuvo pues todo el embarazo hasta los 3-4 meses conmigo. Entonces, a pesar de que yo tenía mi red de apoyo, que a mi mamá le agradezco que estuviera ahí, el hecho de que quisiera plantar la pareja, complicado. Entonces, cuando tuve la segunda niña, también le tocó salir a trabajar. Entonces, de ella también me tocó pasar tiempo del embarazo sola. Entonces, yo sí la defino como soledad porque sí fue un momento que sí me marcó. Y al final coincido con ustedes de que también la parte de la culpa, que a pesar que era mamá 24/7, quería ofrecerles más de lo que en ese momento no tenía. Entonces, era como que esa necesidad y esa parte que nos iban a inculcar a veces de que también tenemos que crecer como profesional, ¿no? Sí. En el área laboral. Entonces, fue muy difícil también dejar una pausa para dedicarme a ser mamá 24/7 con ellos. Entonces, sí la defino como parte de culpa y soledad, serían mis palabras. Fíjense qué interesante cómo cada Los una desde su contrastes. trinchera, los contrastes que hay, porque la maternidad muchas veces la romantizamos tanto y creemos que es algo maravilloso y es algo hermoso. Y hoy justamente en un salón de clases estaba dando clases y sale este tema, que también la maternidad se convierte en una crisis. Y la realidad es que la maternidad no es, y les decía yo a mis estudiantes, está tan romantizada, pero la realidad es una friega. Totalmente. O sea, no es algo tan maravilloso y en muchos aspectos. Lo que tú dices, por ejemplo, la parte de la soledad, es algo que muchas mujeres vivimos. En mi caso, yo no tuve una pareja presente. Entonces me tocó ser embarazada sola. Me tocó, pues sí, estuvo, pero no estaba, ¿no? Cuando nace el niño. Entonces, quieran o no todo eso, dices, o sea, uno que quiere que lo apapachen, que estén con uno, que lo acompañen. Entonces, uno como mujer sufre muchos retos. ¿Por qué? Porque al momento de que te conviertes en madre, imagínense todos los cambios que uno vive. La psique, todo Totalmente. ¿qué pasa con uno? O sea, desde el ver tu cuerpo, cómo se está transformando. Esa es una. Todo lo que sientes físicamente, que es una cosa, quienes tuvieron achaques o quienes lo sintieron o quienes lo vivieron y ver cómo te está creciendo algo y se mueve, o sea, es una cosa impresionante. Aparte todo el proceso del parto, luego la lactancia, luego pues que no se te muera porque eres responsable de... Y más cuando ¿cómo le haces? hijo, ¿no? Cuando es tu primer hijo. Entonces, es el posparto. Todo lo que es el posparto. Cuando es innecesaria. Entonces, híjole. Y que te tienes que levantar, ¿no? O sea, y que te tienes que levantar a atender a esa criatura que depende totalmente de ti. Y si estás en soledad, aún estando en pareja, pues Claro. puede ser muy difícil. O estando en soledad, aún cuando tengas a tu red de apoyo, pero que no está otra mamá, porque ¿qué pasa? Las escucho, digo, no he vivido esa experiencia, pero las escucho y acompañando a mis pacientes, ¿no? Que han vivido esta parte, las escucho y tu mamá se convierte en la abuela, ¿no? Claro. Tus hermanas se convierten en las tías y toda esa atención es hacia esa criatura que acaba de nacer. ¿Y tú? Hoy les decía, de hecho, esa parte les decía, ¿cómo vamos perdiendo esa identidad? A mí me pasó, y por muchos años, yo creo que tendrá unos 2 años, que yo perdí hasta el nombre. Sí. O sea, yo ya no figuraba, ¿por qué? Porque si íbamos a casa de mi abuela, cada domingo teníamos la costumbre de ir a casa de mi abuela, y antes era va a venir Brenda, nace el niño, y va a venir Iker. Y ya no era yo, o sea, ahora era el niño, y me convierto en la mamá de... Y ya todo gira en torno a esa personita donde tu menú se limita a las 3 cosas que come el niño. Si vas a un lugar, tienes que pensar en lo que va a comer el niño. O sea, hay muchos factores que a uno como mujer va perdiendo y vas perdiendo esta identidad de quién realmente eres, porque todo
llevas a eso. Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Es una cosa que no nos damos cuenta, pero en el día a día, pues nos vamos encaminando a eso y sí, o sea, a veces vivir todos estos procesos, no nos damos ni cuenta cómo vamos chocando en todo esto, o sea que a veces nos sentimos tan abrumadas y perdidas y creemos que nada más nos pasa a nosotros. Y no, y la verdad somos Me gustaría muchas. poder aquí puntualizar también algo. ¿Por qué hablamos solo de entre mamás y por qué no se menciona a lo mejor al papá? Que también debe tener sus dificultades en este proceso, también las responsabilidades cambian, también la perspectiva de vida cambia, sin embargo, culturalmente, tradicionalmente, al menos en los pueblos latinoamericanos, la figura de la mamá... me convierto en mamá y dejo de ser quien soy. Dejo de ser la persona, dejo de ser la mujer, dejo de ser la esposa en muchos casos, dejo de ser la hija en muchos casos y me convierto en la mamá de. ¿Por qué? Porque culturalmente, tradicionalmente, recae esta responsabilidad y esta carga que muchas veces ni siquiera es buscada, ¿no? Claro. Simplemente sucedió y me convertí en mamá y entonces pierdo mi identidad. Es por eso la importancia de hablar de estos temas, de organizarnos como mamás, de platicar de esta parte, porque a veces hay maternidades que han sido impuestas, ¿sí? Hay maternidades que al ser tan romantizadas, yo me las imaginaba de otra manera, y entonces este va a ser un espacio justo para ver que hay muchas formas de maternar, hay muchas maneras incluso de sentirme dentro de mi propia maternidad. Hoy me puedo sentir muy bien y mañana a lo mejor no. Y que está bien. Y que está bien y que es válido y para eso va a ser este espacio, ¿no? Por eso es que enfatizamos mucho en esta carga que tenemos las mujeres al convertirnos en mamás. Sí, bien, como dices, no se desacredita los cambios que pueden tener también los papás, porque ellos también, como dices ahorita, culturalmente, el hecho de que ya eres papá, ya te toca esta responsabilidad, tú eres el que provee y mamá es la que se queda, ¿no? Actualmente, no en todos los casos, pero sí llega a suceder. Pero el hecho de que si mamá viva todo este proceso que ya hablamos, cambios hormonales, cambios emocionales, pues sí te pierdes. A mí ya me pasa y por mí los voy a echar de cabeza, de hecho, mis papás. Cuando los visitamos, ¿y los niños? Sí. Si voy yo sola y los niños, ¿dónde los dejas? Déjame descansar un ratito. Apapáchame, soy tu hija. Sí. Sí, y hablando, perdón, y hablando de ahorita que decías del rol de mamá, ¿no? También estamos en una cultura como de sacrificio, ¿no? O sea, de la mamá abnegada, sacrificada, que tiene que dar todo por y para los hijos. Y dentro de este rol y de lo que nos espera de nosotras culturalmente o en nuestra familia, es una carga bien pesada, o sea, es que esto esperan de mí, pues, pero yo también no solo soy mamá, o sea, quedo yo. yo también soy mujer, yo también soy profesionista, pues yo también quiero abarcar otros roles, no nada más el ser mamá. Entonces, yo creo que más que un sacrificio, qué bonito y qué importante sería que verlo como una ofrenda, ¿no? O sea, yo te ofrendo mi tiempo, te ofrendo mi espacio, te ofrendo mi tiempo y criamos en comunidad, en tribu, pues, porque así es como tendríamos que criar, o sea, en comunidad, en tribu, donde entre todos nos podamos apoyarnos y vincularnos, sobre todo en esos momentos de estrés, pues en esos momentos difíciles, ¿no? Qué bonito. Sí, cada uno lo vive desde distintas experiencias, porque cada una vive distintos contextos, pero pues sí que este espacio sea para esas personas que necesitan ese acompañamiento, esa empatía, porque inclusive me han tocado muchos pacientes que está esa crítica, es que ¿cómo te quejas? Sí, claro. Quisiste ser mamá. O sea, sí, pero no porque hubiera querido ser mamá quiere decir que la maternidad es lo mejor del mundo, no, implica sus retos. Sí, yo creo que también detrás de la queja hay una necesidad, pues, o sea, cuando yo no puedo pedir lo que yo necesito, entonces viene la queja, ¿no? O sea, yo no sé cómo pedirle al otro.
entonces yo me quejo y se vuelve algo como más mental, ¿no? O sea, porque no me han enseñado a recibir. Y es Por más lo tanto, cansado, se vuelve mental y te quedas tú sola. Entonces es cuando llega la parte del desborde también, de tantas exigencias que tienes al día con los hijos, ¿no? Ajá. Oigan, y esto da para muchísimo, ¿no? Vamos empezando. Ya me Pero siento limitada. Pero cuéntenme. Ya nos están diciendo ahora silencio. No, porque el chiste Sí, es que ya aquí sé. podamos platicar un montón. Pero hoy, hablando de igual, de nosotros y de nuestras experiencias, ¿qué ha sido lo más retador para ustedes al convertirse en mamás? ¿Qué es lo que más les ha sorprendido? Ay, híjole, yo, el hecho de poder gestionar de una mejor manera mis emociones, porque como compartí ahorita, sí, es esa parte de la conexión. Y como lo llego a mencionar mucho a mis pacientes en terapia, somos el espejo de ellos. Entonces, si yo no me regulo, si yo no gestiono bien, ¿qué les estoy enseñando? Entonces, para mí, es esa parte de gestionar de una mejor manera mis emociones. Eso, híjole, ha sido un verdadero reto. Yo creo que para mí ha sido un reto y algo que como tengo como con tantas seguridades, como cuidar mucho el vínculo con mi pareja, porque sé que los hijos se hacen en la relación, pues. O sea, no se hacen de mamá, no se hacen de papá, los hijos se hacen en la relación que tienen mamá y papá. Entonces, para mí eso sí es como que yo lo tengo así bien claro y es algo que yo cuido mucho con mi pareja, pues, o sea, el tratar de comunicarnos, de hablar de lo que no nos gusta, de lo que nos gusta, y ir desarrollando él y yo esas habilidades, porque son habilidades que yo creo que él y yo ambos hemos desarrollado al máximo ahora que somos papás, pues, o sea, el poder hablar de lo que sentimos, de lo que no nos gusta, de las diferencias en la crianza también, que muchas veces también no coincidimos en muchas cosas, pero sabemos que ambos lo hacemos por el amor que le tenemos a nuestros hijos. Entonces, para mí ese ha sido como el reto mayor, o sea, poder cuidar mi relación para poder estar bien por y para mis hijos y para mí también, o sea, porque somos personas bipersonales, necesitamos ser de alguien, necesitamos de otro. Entonces, cuando tú tienes a una pareja, que qué bonito que pueda ser una relación simétrica, ¿no? O sea, donde ambos tengan como que la misma jerarquía y ambos tengan el mismo poder y los dos podamos decidir, o sea, en lo que tiene que ser, pues respecto a los hijos. Pues, entonces, para mí ese ha sido así como mi reto, tan mi reto que yo lo he trabajado muchísimo en terapia en mi relación. O sea, es algo así que yo digo, para mí es lo más importante, o sea, mi relación con mi pareja, mi relación con el varón, Con el papá de mis hijos. con lo que yo traigo acá, de lo que debería ser, ¿no? Y de lo que es, pues, entonces para mí eso sí ha sido como, es algo que yo traigo así Muy vivido, muy dentro. Pues miren, yo las escucho y sí, la gestión emocional ha sido uno de mis grandes retos. Sí, la chocamos. Esa es la segunda también. Pero, siempre hay un pero. Creo que otro de los más grandes retos ha sido lo que decía Susi hace un momentito, de tener yo que quitarme estas crianzas que están bien arraigadas, ¿no? Estos aprendizajes que están ahí y que a veces no me doy cuenta, sobre todo en etapas donde mis hijos se han vuelto más retadores, ¿sí? En esta parte del ser adolescentes, en esta parte donde han ido formando su personalidad tan distinta a la mía, a la de su papá, y esta parte está siendo un gran reto, donde trato de gestionarme, donde trato de decir esto no funciona, la chancla voladora no es la opción. Sí, porque ahora ya no solamente no estoy lidiando con un niño y no demerito el trabajo que están haciendo ustedes porque las conozco y sé que están haciendo un trabajo excelente con sus hijos y sus hijas, pero ya no solo es lidiar con el berrinche de los 4 años ni de los 3 años, ya no es con luchar con los cambios hormonales de los 12 y de los 13, ahora soy otro adulto. ¿Y cómo me vienes a poner reglas? ¿Cómo me quieres poner, ¿no? Ciertos mandatos que
que dentro de la crianza respetuosa aún así hay límites, hay mandatos que se tienen que seguir en casa, pero ahora estoy lidiando con otro adulto. Y esa parte se está haciendo muy compleja, ¿no? Está muy compleja, pero también es bien agradable la parte de que me estoy descubriendo de otra manera. Estoy descubriéndome ahora como esta mamá que también puede ser muy flexible, que también escucha a sus hijos y que dice, ok, ya no es como yo pensaba, porque a mí me enseñaron de esta manera, porque ahora el cambio generacional, ¿no? Porque ahora ellos me están enseñando muchas otras cosas, y entonces ha sido un gran reto, es verdaderamente un reto para mí, ¿sí? Esta parte. Fíjate que por mi parte, eh, un reto, creo que he tenido muchos retos, porque por lo menos en mi caso, a diferencia de ustedes, la maternidad yo la viví de una manera muy distinta, porque nunca pensé vivirla de esa forma, en el sentido de, no sé, que me iba a quedar como madre soltera, por verlo de esa manera. Y yo creo que el reto más grande ha sido no estar en muchos momentos que me hubiera encantado estar. Yo no fui parte de muchos momentos que sus primeros pasos, sus primeras palabras, momentos inclusive, me perdí procesos que me hubiera encantado estar con él, aunque las odio, debo confesarlo, la semana, y lo voy a decir muchas veces, la semana del Día del Niño la aborrecí con todo mi ser, pero me hubiera encantado disfrutarla desde otro lugar, porque yo todo el tiempo andaba corriendo, tenía que trabajar, si no estaba trabajando, estaba estudiando, si no estaba estudiando, algo estaba haciendo, pero no podía disfrutar eso porque siempre había algo que hacer. Entonces, uno de mis retos más grandes, yo creo que para mí ha sido eso, vivir la maternidad. Siento que tan ausente. Sé que estuve y sé que estaba y sé que voy a estar en muchos momentos, en muchas formas, pero la verdad, yo siento que he sido una mamá muy ausente y me perdí muchas cosas. Y eso para mí sí es algo, sumándolo con la culpa que hablábamos ahorita, creo que va muy de la mano. Sí, ¿Por qué? Porque como mujer también me quiero desarrollar y quiero crecer y sé que estamos logrando cosas y sé que estoy haciendo cosas y sé que mi hijo lo ve y me lo reconoce porque me lo ha dicho, mamá, me encanta ver lo que haces. Pero yo para mí es eso, o sea, más que otras cosas, más que si, no, yo tengo un hijo excelente, debo decirlo, tengo un niño muy bueno, tengo un niño que... Confirmo. Yo sé que mis papás han hecho mucho, yo sé que hay mucho trabajo de ellos ahí, pero me hubiera encantado estar yo y haberlo podido disfrutar, no es que no lo haya disfrutado, lo he disfrutado, pero haberlo podido disfrutar desde otro punto. Y creo que esto les pasa a muchas mamás en la actualidad. Creo que esta parte de tener que conjugar la maternidad con tu carrera profesional o con tu trabajo, el que sea que estés haciendo, aún estando en pareja, aún teniendo una buena relación, una buena comunicación con tu pareja, pero el hecho de que el factor económico nos ha obligado también, y también por voluntad, ¿no? Que muchas hemos querido salir a trabajar y desarrollarnos en el ámbito económico, pues creo que esta parte nos ha también traído como consecuencia, lo voy a poner entre comillas, el abandono de nuestros hijos en estas etapas importantes, porque también es o lo acompaño al festival o voy a trabajar, ¿no? Para darle de comer, para seguir pagando la misma escuela. Entonces creo que esta parte de la culpa, del no estar, de estar ausentes en muchos momentos, creo que lo sentimos, creo yo, pienso que muchas mamás allá afuera lo pueden estar sintiendo. Y yo quisiera decirte, por ejemplo, que yo que te conozco, sé que tu hijo lo reconoce y sé que todo el tiempo, todo lo que has hecho ha sido pensando en él, ¿no? Sí, claro. No es me ausento porque yo quiero, me ausento porque no me interesa esta parte de la maternidad, sino me tengo que ausentar, pues también por él. Sí, claro. Y es reconocernos que también lo hacemos por ellos. Y junto con eso también viene la parte de no sentirte suficiente, porque aparte de todo hay un señalamiento afuera.
Hay un señalamiento donde ustedes ¿Dónde está mamás, mamá? ajá, ¿dónde está mamá? Si algo pasa, ¿a quién responsabilizan? A mamá. Entonces, a veces dices tú, o sea, en realidad lo estoy haciendo bien. Si algo pasa con el niño, es mi culpa, es mi responsabilidad. Y no, a veces no todo el tiempo es nuestra responsabilidad como tal, porque pues, no lo sé sola, ¿verdad? Entonces, hay dos partes, pero cuando tú sabes que te cae toda la carga, pues sí entra toda esta parte, y más que vengan esas personas externas y te digan o te señalen o hagan ciertos comentarios, tú dices, o sea, Te cuestionas más. te cuestionas exactamente todavía mucho más si en realidad lo estás haciendo bien o no. ¿Les ha pasado que escuchan o han tenido que escuchar las voces de otras personas para ver si lo están haciendo bien? Sí, de mis hijos. De tus propios hijos. De mis hijos. A veces sí ellos me llegan a hacer cuestionarme si lo estoy haciendo bien o no. Creo que en esta generación somos mamás más presentes a pesar de estar laborando, porque emocionalmente estamos ahí. Entonces, el hecho lo hablaba con mi psicóloga también, y me dice, el hecho de hacer este cambio en la crianza y que ellos me digan, mamá, la estás regando. Mamá, te equivocaste, me gritaste así o me dijiste esto y no era. Entonces, así como que, a ver, párate ahí, Anaí, que hiciste mal, que debes de corregir. Entonces, ellos son los que me hacen, a mí, los que me hacen cuestionarme si estoy siendo una buena mamá o no estoy siendo una buena mamá. Yo creo que ahorita que compartes, Anaí, yo creo que la culpa en dosis adecuadas, así en dosis, porque cuando esto ya se vuelve extremo, nos hundimos en no soy suficiente, yo no sé, en dosis adecuadas nos ayudan como a hacernos responsables, ¿no? O sea, hacernos responsables de lo que estamos haciendo también, y cómo también nuestros hijos son nuestra propia brújula, y cómo también los comentarios externos. Una vez, nunca se me olvida cuando andaba yo en crisis, porque nos venimos a vivir y andaba yo, esos momentos jamás se me van a olvidar. Y entonces yo decía, es que no lo estoy haciendo bien, o sea, no puedo regularme, no puedo regular a mis hijos, híjole, qué mala mamá soy, de veras. Entonces yo me acuerdo que andaba en mi momento de crisis y le mando un mensaje a una amiga que amo, y le dije, es que yo siento que no le estoy armando, y aparte me llegan comentarios de personas externas pues, que no lo estoy haciendo bien. Y me acuerdo que ella me dice, y fue algo que así que dije yo, pues, wow, solamente tú sabes, solo tú sabes qué es lo que estás haciendo para tu hijo. Tú sabes que estás haciendo lo mejor de ti, sabes que estás en una crisis, sabes que estás haciendo un cambio, pero nadie más que tú sabes lo que estás haciendo para tu hijo. Entonces, que no dudes de ti. Cuando ella me dice eso, fue así como que, uy, sentí así tan bonito, o sea, dije yo, es que de verdad que mis amigas y para mí han sido mi red más importante, de verdad. O sea, yo cuando he estado en momentos de crisis así fuertes, yo he acudido a mis amigas. O sea, tengo amigas de hace muchos años, y nuevas amigas que estando aquí yo digo, ay, no, o sea, yo sentía que yo sí necesitaba de verdad una red donde me sintiera entendida, comprendida. Entonces, Y cerquitas. y cerquita, aparte de bien cerquitas. Es que ese es como el plus. Dijeran ahí como las amigas unicornio, ¿no? Sí. Entonces, es eso. A mí cuando ella me dice eso, fue así como que, a ver, o sea, ya estaba bien desbordadísima, y me dice, a ver, o sea, tú sabes lo que tú haces. Y yo entendí, dije, pues sí, cierto. Sí, o sea, y ya Créetela, como ¿no? que eso fue algo que me hizo a mí, y de verdad que yo traigo ese diálogo bien presente muchas veces, nunca se lo he dicho. Luego se lo voy a compartir a mi amiguita, que bueno, aparte es psicóloga también, o sea, bueno, sí. Externa. ¿Quién es? Ella se llama Seida, yo la adoro. Okay. Entonces, ella fue ahí a la distancia, porque no vive aquí en Culiacán. Entonces, a la distancia ella fue así como mi persona,
hablando de mujeres, obviamente tuve otras figuras importantes, mi pareja, pero hablando de mujeres, ella fue así como, tuve otras más, Ahorita mi que- terapeuta y todo, pero ella en ese momento de crisis, así de yo, así Te de, dijo lo que necesitabas. Sí. ajá, Ahorita que mencionas la palabra diálogo interno, compartí una experiencia que me pasó justo el día de ayer con mi hijo mayor. Entreforrando yo sus libros, porque en este regreso a clases, tiene una mamá un poco perfeccionista en esas cuestiones. Fue la única libreta que me quedó así toda arrugada. Entonces la mamá, ay, súper estresada, ¿no? Entonces, entra en crisis, porque pues no iba a llevar todas sus libretas bonitas, ¿no? Él llega y me abraza y me dice, mamá, tranquila, no pasa nada. Valoro mucho tu esfuerzo y con todo el amor que me lo hiciste, porque cuando yo les forro las libretas siempre les pregunto, ¿de qué personaje lo quieres? Entonces, lo quiero de tal. Le hago la edición, ¿lo apruebas o no lo apruebas? Sí, sí me gusta, ok. Se hace. Entonces, lo compartí dentro de mis redes sociales y me comenta una prima. ¿A qué saco esto a relucir? Por la cuestión del diálogo interno. Me comenta una prima y me dice, admiro tanto lo que haces como mamá y quiero resaltarte que en una ocasión tú me dijiste, lo estás haciendo excelente a como tú vas aprendiendo. Ahí me dijo, me hiciste doblar mis manos con mi hija y ese es el diálogo interno que tengo todos los días cuando entro en una crisis con ella. Ay, solté el llanto otra vez. Sí, solté el llanto otra vez, porque digo, wow, como dices tú también a la distancia, el hecho de lo que llega a impactar este tipo de frases cuando somos mamás, o sea, el reto que tenemos, y a pesar que ella también tiene una red muy bonita de apoyo de su esposo, de sus hermanos, sus papás, pero el hecho de que yo le hubiera dicho eso a ella, a mí me tiene presente, dice, cuando entro en crisis, es la frase que ella tiene presente. Y es cierto, es esta parte que tú dices de cómo vamos aprendiendo todos los días, porque ellos nos Sí, vienen y nos sí. enseñan un chorro de cosas, porque todas en algún momento dijimos, yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer lo otro, yo no voy a hacer acá. Yo cuántas veces no dije, yo no voy a hacer un chorro de cosas, que sí muchas cosas no hice, que yo puedo decir que he cuidado mucho, llevar una maternidad muy distinta a como la llevó mi mamá con nosotros, Sí, porque las total. circunstancias eran totalmente distintas. Distintas, claro. Mi mamá fue una excelente mamá, pero había muchos detalles, hablando de su historia, que pues sí había como detalles, ¿no? Al final del día. Y yo decía, yo no quiero eso para mí. Uh-huh. Y el primero aprender a conocer al hijo que tienes, creo que también ese es otro reto, también hablando de eso. Sí. Porque nosotros idealizamos. Tengo un hijo varón, a lo mejor yo quiero que mi hijo sea de X o Y forma. Yo decía, yo quiero ser una mamá que vaya a los partidos, a la que tiene tiempo, ¿no? Pero yo quiero a los partidos a echar porras. tú de todas maneras, Claro, yo quería que tenía tiempo. Ajá. O sea, cosas que uno se imagina, ¿no? Y que tu hijo venga y te diga, yo ni corro, a mí no me gusta correr. Yo no voy a hacer eso. O sea, aprender a conocer a nuestros hijos y decir, ok, esto es lo que yo tengo, ese es el hijo que tengo, con esas características, aceptar lo que tengo me enseña todos los días a decir, ok, quítate todo esto que realizaste, que te creíste, las expectativas que tenías y vamos a formar de acuerdo al hijo que tienes, ¿sí? Y cómo te va enseñando todo eso, porque también son choques de decir, no es como uno espera, no es como tú te lo imaginaste, solo es como tú lo viviste. ¿No? Sí, yo creo que como tener también mi hijo real, ¿no? Ajá, ¿Cuál es mi hijo real y qué es lo que mi hijo necesita? O sea, yo creo que yo de repente así me siento en la casa y los veo y yo digo, ¿qué necesitan ellos? No, ¿qué necesito yo? O sea, yo puedo necesitar muchas cosas, pero realmente, ¿qué necesitan ellos de mí como mamá? Y entonces es ahí donde digo, bueno, mi hijo necesita esto, diferente a mi hija, que es totalmente diferente. A lo mejor mi hijo necesita que yo sí esté muy, muy, muy conectada. Y presente, sí, muy presente. Entonces, a lo mejor mi hija necesita también, pero no me ocupa tantas dosis de conexión. Así es que yo tengo que como
también como buscar un equilibrio, ¿no? Para poder estar para mí, para poder estar con ellos, que son niños de primera infancia, que requieren pues todavía muchísima atención, y conforme van creciendo los hijos, o sea, es como un hilito que va creciendo y sus idas y vueltas son cada vez más chiquitos, entre más chiquitos, y conforme van creciendo sus idas y vueltas son cada vez como más largas, y así, hasta que llegan a los 12, y luego hasta que llegan a los 18, sus idas y vueltas cada vez van como siendo más grandes. Entonces, ahorita mis idas y vueltas son bien, o sea, ya diálogos más cortos. sí, no me siento yo así, ay, qué gusto, un cafecito. Y mamá, y ya me levanto. O sea, ya opté yo por a veces comer parada. Comer parada. Pero luego lo extraña. Pero luego se extraña. Sí, la verdad, luego lo extraña. Créeme que Tú le preguntas a sus diálogos cada vez son más cortos. Mi amor, te amo. Yo también. Ok. Lo extraño. Sí. No sé si en algún momento me vaya a pasar, a lo mejor porque todavía está pequeño, tiene 8, pero en algún punto él me ha dicho, es que sí, estoy grande, tengo 8, pero todavía te necesito como la atención que le das a mi hermano menor. O sea, él me reclama eso. O sea, Pero también puede ser celos por ahí de ver la atención. pudiera ser, quizás, pero sí me dice, ok, ya me sé bañar solo, ya me sé cambiar, pero a veces sí necesito que estés aquí como conexión conmigo, ¿no? Ocupo que juegues. Pero es que es distinto Ocupo porque que son esto. tres. Pero es esta parte también que decíamos, ahorita, cada hijo es distinto. Sí, Aunque sí. tenga 2, 3 o más, cada uno con sus particularidades. Conocer 3 personalidades distintas. Sí, son personalidades totalmente diferentes. Sí. 4 también. No, no, nosotros, no, hombre. No me andes incluyendo otro, tranquila. Porque eso es suficiente. Sí, ya. Es importante esta parte de recordarnos, el conocernos a nosotras primero, pero también conocer a nuestros hijos. Y creo yo, no sé si ustedes estén de acuerdo, que no siempre van a ser una extensión mía. No siempre tengo que tenerles aquí a un ladito, porque tienen que ir experimentando su autonomía, su independencia, justo para que no sea una extensión mía, y cuando sean más grandes, pues entonces no les cueste ni me cueste este despegar, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos transicionando entre las etapas y llega un momento en que nuestros hijos se van a ir. ¿Y qué vamos a hacer si soy una mamá que tiene a mis hijos aquí, ¿no? Guardaditos todo el tiempo, porque eventualmente se van a ir. Y así tiene que ser. Sí, ¿no? sí, Se claro. tiene que ser. Les digo, mi hijo, por ejemplo, mi hijo el más pequeño, que tiene 18, pues ya empezó a trabajar, ya se va todo el día, y estamos pendientes la hora que es que llega, pero son otras etapas. El más grande pues está más en casa, le gusta más estar en casa, pero entonces más está ausente él en sus cosas, y nada más estar pendientes ahora si sigue ahí, si sigue respirando, si sigue estando bien, ¿no? Pero ya no me ocupan como a lo mejor sus hijos ya comió, no comió, que coma, ¿no? Son etapas diferentes y tenemos que irles preparando también para el despegue. Sí, yo creo que una de las tareas más importantes no es no hacerlos felices, prepararlos para la vida, darles herramientas para la vida, y también como es una necesidad de afecto o una necesidad de respeto, y cuando hay una necesidad de respeto a lo mejor requiere más autonomía, a lo mejor una autonomía progresiva, ¿no? Para que vaya conforme a su edad, pues, haciendo cosas por él solo, pues, o si hay una necesidad de afecto, de conexión, ¿qué necesita él o ella de mí? O sea, de repente como es bien complejo, o sea, de verdad, porque y de necesita esto, y otro necesita esto, entonces yo necesito como me ¿Y qué ¿cómo lo necesito yo hago? como mamá? Claro, Y como pareja, como mujer, como estudiante, como todo. Y sí, somos psicólogas las 4, pero Sí. a pesar de tener las herramientas, híjole, es difícil ser mamá. Sí, a mí hay algo que también yo dije, o sea, claro que me encanta ser profesional, pero también digo, o sea, mi realidad es que en este momento yo soy una mamá con niños en primera infancia, pues, o sea, y yo tengo oportunidad, pues, de estar con ellos, entonces mi realidad es esto, o sea, mi parte profesional en este momento no puede ser como el porcentaje más elevado, ¿no?
O sea, sí es un buen porcentaje, pero no el más elevado. En este momento mi porcentaje más elevado es pues ser mamá por la edad de mis niños, pues, o sea, tienen 3 5 años, entonces ahí es donde mi porcentaje más alto está en este momento. Me acordé de eso. Te lo quería externar. Lo quería externar. No iba por ahí la pregunta, ¿no? Y ya todo esto, ¿en qué pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? La siguiente, por favor, joven. Retomando todo esto que dice, de acuerdo a cómo ustedes recuerdan cómo fueron sus padres con ustedes, ¿se ven igual, no se ven igual? ¿Cómo creen que lo están haciendo? ¿Qué están repitiendo? ¿Qué les gustaría dejar de hacer que sí están haciendo? Fíjate, ahorita que dices esto, yo creo que cuando uno trabaja su historia, eso hace que haya menores probabilidades de crear disfuncionalidades en los hijos, ¿no? O sea, menor, no digo que no. Que ya van a estar bien. Hay un Sin porcentaje nada que menor. sanar. Sí, un porcentaje menor. Pero lo que voy es que, claro que me cacho de repente haciendo cosas que yo decía que no iba a hacer. Y luego de repente me encuentro así como que... El flechazo, ¿no? Que te así acuerdas. como, y es esto, y es esto, y es esto. Y, o sea, como más en el hacer, ¿no? Y ya digo yo, o sea, tranquila. O Voy a sea, repetir frases. desacelera. Sí, todo, sí. Yo digo, espíritu de mamá, sal de mí porque me escucho y escucho a mi mamá. Sí me ha tocado y a veces lo pienso, estoy a punto de decirlo y me freno porque digo, no, o sea, esto es... También me ya pasa. quiero que me dijeron que me chocaba, que no me gustaba, que le renegaba, ¿no? También Y me pasa mucho con esos adolescentes que he ido acompañando, porque aparte de mis hijos también he maternado de una manera a mis sobrinos, que también están en las edades. Entonces me acuerdo que de repente me les quedaba viendo en alguna discusión de algún tema, ¿no? Ya luego les platicaré las aventuras con mi sobrino, uno en particular. Ya luego les platicaré ciertas discusiones donde en mi cabeza estaba todo el diálogo de taca, 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 no de querer decirle y a lo mejor hasta no entiende. Y me quedaba yo impactada porque decía, esta sería mi mamá, ¿no? O sea, claro, sería mi mamá y todo aquello que yo experimenté. Entonces de repente me pasaba que decía, y de seguro me estás mentando la madre. No, tía, ¿cómo crees? Y de seguro ahorita no está pensando que esto. No, tía. Hijo, ya pasé por ahí, ¿no? Porque también ya fui adolescente. Ya tuve una mamá que esos diálogos que de repente yo hubiera querido externarle, ya los escuché. Y entonces ya sé lo que se siente. Y creo que esta parte me ha ayudado mucho para poder frenarme y no hacer conscientemente todo aquello que no me gustaba que hiciera conmigo. Vuelvo a repetir, soy muy creyente que los límites tienen que estar bien claros, pero hay otras situaciones, reclamos, juicios, responsabilizarles por cosas que no les corresponden. Eso trato de evitarlo lo más que puedo, pero sí me cacho de repente siendo mi mamá y siendo mi papá con mis hijos o mis sobrinos. Es muy difícil, pero no es imposible. No es imposible poder frenarnos y dijiste algo, eso sí, bien importante desde mi punto de vista, que es conocer nuestra propia historia, sanar nuestra propia historia, ¿sí? Y no olvidar que de allá venimos y sobre todo que no me gustaba en ese trato que yo tuve como hija. Sí, y yo creo que también eso te ayuda como que vas aprendiendo a cómo fuiste tú construyendo tu propia realidad, ¿no? O sea, cómo construyes tu realidad en lo que debería de ser una mamá, a lo mejor en lo que debería de ser un papá, y entonces ahí es cuando tú empiezas como a hacer conexiones, ¿no? O sea, empiezas como, o sea, esto lo hago por esto, porque lo aprendí de esto, y ahorita que dijiste la palabra consciente, o sea, yo creo que eso es bien importante cuando nosotros lo empezamos a hacer como conscientes y nos hacemos responsables de esto. Y yo me acuerdo que
había como mucho el reclamo, ¿no? O sea, y yo hice esto por ti, y tú que no lo valoras, no, bueno, no. Entonces yo de repente como que, hasta ya estoy haciendo como la pose, y de repente ya digo yo, y no, o sea, no, tranquilízate, Sí. o sea, mi niño está chiquito, o sea, eso, más es menos. O sea, yo digo, o sea, es sí, ser como muy claro, pero todas las edades, bueno, de primera infancia, ser muy claro lo que le tengo que decir, no necesitan tanta cantaleta, igual, No, a mí me pasa mucho con mis hijos que cuando también me ha pasado que repito frases o palabras que me decían a mí, ¿no? Pero pues mis hijos también ya conocen a mi mamá, ¿no? Ya conocen a su abuela, cómo es, y hay ciertas palabras que mi mamá todavía sigue repitiendo. No a ellos directamente, pero sí a nosotros como hijos, ¿no? Y cuando se me llega a salir una, híjole, mamá, te pareces a mi abuela. Y así como que, ay, perdón, ¿qué te dije? Dijiste esto, te pareces a mi abuela. Entonces, si ellos, esa parte de, ya tienen esa libertad de poderse expresar, por ejemplo, que a mí no me tocó, no los crucifico, ni mucho menos, y ellos saben, ¿no? Todos fuimos papás, no tenemos un librito y fuimos papás a como fuimos aprendiendo, y que cada hijo es distinto, pero pues sí, no tenía yo tanta esa oportunidad de poder expresar. O sea, si yo hubiera hecho ese comentario que me hacen mis hijos, no, hombre, pues no. O sea, híjole, dijeras tú hace un rato la chancla voladora, ¿no? Y yo ya ahora permitirle a ellos, digo, bueno, o sea, si te estás cambiando. Yo, en mi caso, yo sí hice mucha conciencia de que yo no quería repetir lo que pasaba en mi casa. O sea, en esa parte me tocó hacer mucho trabajo antes de ser mamá, y como que eso siempre sí lo tuve como muy claro, y siento que si hay una, hasta mi mamá me lo dice, o sea, me sorprende cómo tú maternas, con otras palabras, claramente. Sí, O sea, ajá, o sea, esa nos parte, imaginamos. sí, él me dice, a lo mejor me parezco a ella en otras cosas que me he cachado, ¿no? Claro. Pero a la hora de maternar, por ejemplo, cosas que tienen que ver con el niño, yo en esa parte sí la cuido mucho, o sea, que sea algo totalmente diferente y que él no sienta lo que yo en algún momento sentí, sobre todo, y más él, que es muy reservado, entonces cuido mucho esa parte de que se sienta comprendido, que no se sienta etiquetado, que no sienta muchas cosas, y cuesta también, porque en mi caso tengo que hacer mucha conciencia antes de no gritarle, de no todo eso, aunque el play la verdad nunca me ha dado motivos para, no es nunca, yo tuve la fortuna y dicen que porque el carta me lo echan en cara de que parece que a las flojas, dice, le tocan los mejores. Pero ahí no me etiqueta, por ejemplo. Órale. Sí. ¿Por qué? Porque mi niño no es, o sea, yo los escucho a ustedes y sé que tienen más de uno y sé que es muy distinto, no se puede comparar tener un hijo, tener dos o tener tres. Sí. Es muy diferente, es muy distinto, pero por lo menos en mi caso mi niño no fue un niño ni llorón, ni enfermizo, travieso, nada. El niño que donde se quedaba, o sea, muy bien portado, muy buen niño. Entonces, me toca esta parte, pero sí dentro de ser bien portado también entra otra parte donde es un niño muy perfeccionista, muy cuadradito, muy de otras cosas que también desesperan. Claro. Y también tengo que cuidar la parte de no caer del otro lado, decir, o sea, ya mamá, te apuro. O sea, no, a veces sí me gana, pero no al punto como lo hace mi mamá. Pues entonces, son muchos detalles que sí cuidé desde el momento uno, desde que él estaba muy chiquitito, con muchas cosas que fui cuidando, y que el niño, pues ya que creció, pues ya es algo que ya traía aprendido y no me da más problema. No sé cómo vaya a ser ahora ya entrando a la adolescencia, pero siento que eso a mí me ha funcionado, ser muy consciente de qué cosas, la verdad, yo lo quería para mi hijo. En otras cosas, pues no soy mi ama. Oigan, ¿cuál es la frase que ustedes escuchaban de su mamá que conscientemente sí la han dicho? O sea, que sí, la verdad, híjole, sí la he dicho. Yo empiezo, a mí mis hijos, de repente es, fulanito, me trae la escoba, ¿dónde está? Aquí de seguro ha de estar en la cabeza.
Mi mamá eso nos decía cada rato, cada vez que le preguntábamos dónde está algo o a dónde voy, no, aquí de seguro en la cabeza lo traigo. Y eso, a veces lo repito. Y si me encuentro, ¿qué te hago? Sí, de eso sí me acuerdo. De eso sí me acuerdo. Y me dice, y el plebe, ya que yo le respondería, mamá, no. Y me dice el plebe, pues me compras un Nintendo, pues me das esto, pues me das 5,000 pesos. Él te Él contesta. me contesta, pues, pero que esperas que me conteste. Yo en algún momento llegué a repetir esa frase y cuando les decía, no sé, ¿no? Les mencionaba otro lugar de la casa, iban y lo buscaban. Y así como que, ay, no. Con el vecino. Y los, con el vecino. Ay, no. Ay, hay muchas anécdotas. A mí Sí, se sí, me ocurre eso de, no. y esa parte donde también digo también, ay, o sea, están en primera infancia, pues Adilene, cálmate, a ti cuando, Está en primera y está en la misma. cuando, Ay, andaba con el vecino. cuando me, Claro que generacionalmente sabemos que no es lo mismo. ¿verdad? sí, totalmente, pero sí es una de las frases que también les llego a repetir de vez en cuando. Como el sarcasmo. Yo Sí, veo el sarcasmo. sí, el sarcasmo. Hasta me dice mi hijo, bueno, qué necesidad de que me contestes así yo. Sí, la otra que era a veces, si tiraba algo, ay, parece que tienes manos de trapo. Y la primera vez lo he, ¿qué te digo? Ni 5 veces se lo he repetido esa frase porque lo dejé de hacer, porque cuando lo mencionaba, la niña en particular, que es la que tiene 6, bueno, va a cumplir 6, me aplicó que empezó a limpiar con las manos. Porque tiene manos de trapo. Claro. Pues sí. Literal. ¿Y cómo la regaño? Sí. O sea, ¿cómo llamó la atención? Obviamente no podía llamar la atención, Sí. porque tiene razón. Que si es de esa manera hubiera actuado yo, no, hombre. Entonces, sí. A mí ¿Cuál? no se me ocurre en este momento, pero que sí me acuerdo que me decía mucho mi mamá, es cuando seas mamá lo vas a entender. Oh, sí. Todavía no se las digo porque está chiquito. Ya que crezcan. Unos 10 años. La de me duele más a mí que a ti. Pero sí es cierto eso. Es que eso sí es cierto. Sí es cierto. Cuando los ves Confirmo. enfermos y esto, ¿Sabes cabizbajos cuál o es la que ya sufriendo. estoy a punto de aplicar? Aquí no es hotel para que llegues a cualquiera. Ándale, tú Ya. sí Ya puedes estoy aplicar eso, ensayando, ya. ya. Cuando te mantengas tú solo. Te los dejas tú solo. Es que una vez me salieron con la cocina. Resulta que quería poner una sanción por algo que no había cumplido, un acuerdo, y no sé qué. El teléfono, ya saben, ¿no? Primero el teléfono, la tablet, no sé qué. El teléfono. ¿Verdad? Pues resulta que un día ellos juntaron su dinero porque habían quebrado su teléfono. Les dijimos, te toca pagarte tu propio teléfono, como consecuencia de que habían quebrado el tuyo. Y se compraron su propio teléfono. Entonces, cuando fui a pedirles el teléfono, me dijeron, yo lo compré con mi dinero. Ok, tómala. ¿Alguien creen que hice? Me desconecté de internet y les dije, yo lo pago con mi dinero. El wifi. Sí. Ándale, pues sí. Entonces, la parte que les digo, oh, no, a lo mejor en otro momento, o en mi caso, hubiera sido una respuesta muy agresiva si yo no hubiera querido dar mi teléfono en ese momento, ¿no? Claro. Pero acá es así como que, ok, es cierto, es tu teléfono, porque es tu ¿Qué dinero. consecuencias estás ahora? Pones 2 niños. Híjole, ¿Qué tipo de consecuencias es estás? Porque no es lo mismo que antes. sabes que ya más que Fuerte. una sí. consecuencia es hacer acuerdos y hablar de responsabilidades. Es esto que estás haciendo o esto que no estás haciendo puede repercutir de esta manera. ¿Por qué? Porque ya no hacen travesuras como cuando tenían 12 años, 10 años, porque ahora es, pues que a lo mejor que no se levanta a tiempo para ir a la escuela, o que pues no cumplieron con lavar su propia ropa, ¿no? Que a lo mejor dejaron desorden en la cocina, pues ahora es recordarles que las consecuencias de esas acciones, pues a quién va a repercutir es a ellos. ¿No? Entonces es ir cambiando las estrategias, pero está padre, ya luego las veré
En esas Yo ya lo vivo, no te preocupes. Sí, pero es distinto. Pero No, sí. Es distinto por esta confrontación, porque a lo mejor me confrontaron cuando tenían 10, 11, 15 años, pero ahora que tienen 18 y 19 es una confrontación muy distinta. Como tú dices, son adultos. Porque son adultos y porque tienen sobre todo los argumentos. ¿Sabes que en algún momento yo renegaba internamente por qué me contestaban? ¿Por qué me contestan? Si a mí me enseñaron que no hay que contestarle a mamá y a papá. Claro. ¿Sí? Y entonces me cuestioné a mí misma y dije, bueno, ¿cómo quiero que mis hijos cuestionen allá afuera a las demás personas si no aprenden a cuestionarlo aquí? Y entonces recordé cuántos años batallé yo para poder decir no a algo que no quería, a cuestionar algo que no estaba de acuerdo, porque en casa no me enseñaron a cuestionar. Entonces ahí entendí que tengo que darles ese espacio para que me cuestionen, porque también me equivoco. Porque como mamá también la llevo a regar. Como mamá no siempre tengo la razón y que ellos tienen que ser validados, escuchados, y pues ni modo, me toca soportar. Ahorita que dices esto de que también nos equivocamos, yo creo que hay algo que tenemos seguro en el ser mamás o papás y es que nos vamos a equivocar. Por eso es importante como estar atentos a reparar, ¿no? O sea, estar atentos en reparar porque, y está bien. Se pidió una disculpa. Sí, claro, y que sepan que también los papás nos equivocamos un montón, que somos humanos y que así como nos equivocamos, pues también se vale reparar para reparar el vínculo, pues, o sea, yo creo que lo más importante también es como cuidar el vínculo, ¿no? O sea, cuidar el vínculo con tus hijos, con tu pareja, con las personas en general, pero esto, o sea, como reparar, esto es algo, que se tiene que hacer. Cuando no reparamos, y luego esto se va acumulando, ¿no? Acumulando, cuando no lo hablamos. Hay que ponerlo sobre la mesa y hay que hablarlo, pues se tiene que hablar. La comunicación es básica en cualquier relación que tengas. Sí. Totalmente. ¿Y qué consejos se darían si pudieran regresar ustedes en tiempo? ¿Qué consejos se darían? Sí, pues. Yo misma. Ajá, a ustedes mismas. Mi misma. ¿Qué consejo me darían? Antes de ser mamá. Si pudieras regresar el tiempo antes de convertirte en mamá, ¿qué consejo me darías? Ok. Yo creo que mucha paciencia conmigo. El hecho de decir, me tengo que poner a su nivel, algo que a mí no me enseñaron. El hecho de darles permiso de qué sucede, qué pasa. Entonces, creo que sería eso. O sea, esa paciencia de, me contestaste, a ver, no me estás faltando el respeto, porque así fue enseñada. O sea, el hecho de yo levantar la voz en algo que me dolía, me incomodaba, pues, era una falta de respeto. Entonces, aprender esa parte de, te van a cuestionar. O sea, el hecho de que ellos levanten la voz no es una falta de respeto. Claro, tiene que ver de qué manera te lo están diciendo. O sea, si están molestos o no, el tono influye, ¿no? Pero el hecho de decir, ok, mamá, esto, a ver. Entonces, yo sí me diría que mucha paciencia para mí en todo lo que tengo que trabajar en mí y que si me hubieran dicho o no, sí, más bien, que si me hubieran dicho que era así de difícil la maternidad, no lo hubiera romantizado tanto. Porque, ay, a mí sí me tocó. Sí. El hecho de, qué bonita es la maternidad, qué bonito es tener hijos. Sí, pero qué difícil. ¿Qué vas a decir a la verdad? Es que, ajá, sí, mejor. ¿Yo qué consejo me daría? Me diría a mí misma, ve a terapia. Ve a terapia. Aparte. Justo para ir sanando a tiempo cosas que tuve que ir sanando ya en el proceso. Sí, definitivamente también. Justamente ve a terapia
para que no hagas juicios anticipados, ve a terapia para que no hagas esto que decías de estar reclamando cosas, porque me tocó irlo moldeando, irlo modificando, sobre todo en estos primeros años difíciles. Yo me diría, Marisol, antes de aventarte el paquete de ser mamá, ve a terapia, trabaja tu historia y comunícate mucho con tu pareja. Ese consejo me da ella. Ojo, en esta parte, no porque seamos psicólogas, quiere decir que les estamos mandando a terapia. Realmente les estamos hablando como mamás que sí es importantísimo asistir a terapia. Lo que pasa es que creo que, ok, puntualicemos. Ve a terapia porque vas a ser mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque ir a terapia podemos ir por diversas situaciones. Pero yo me diría, Marisol, ve a terapia y prepárate para ser esta mamá que quieres ser para estos niños, ¿no? Sí. Creo que así sería. Okay. De hecho, desde antes, para cerrar lo que dice Marisol, desde que te vas a casar, si pueden ir a terapia antes, háganlo. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es cualquier cosa, es una responsabilidad muy grande de dos partes. Imagínense ahora reunir dos familias, dos historias, dos ideologías, dos de muchas cosas, y aparte intentar maternar y paternar dos personas con todas estas diferencias, ¿sí? De alguna manera, y poder aterrizar lo complicado que puede llegar a ser. Para poder resolver todo aquello que yo vengo arrastrando, mi pareja también venga arrastrando, y poder hacerlo mejor que se pueda, porque como decían ahorita, en el camino nos vamos a equivocar un montón. Sí. Es clave que sí vayamos a terapia, sobre todo cuando vamos a tomar la decisión consciente de ser padres. Si nos llega a pasar, llegamos a salir con nuestro domingo 7 que acaba de pasar, como septiembre que se me puso domingo 7, pues bueno, igual, o sea, informarnos, leer, buscar, y informarnos sobre todo esto que se viene, ¿sí? Y estas nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque generacionalmente está muy marcada la diferencia de cómo nuestros niños están creciendo. Sí, fíjate, yo lo que me diría a mí misma, me escribiría una carta y me dijera, no te autoexijas tanto. Eso me diría. Oye, eso comparto yo. Ay, sí, yo era así como ya pues conocía del tema, digo, yo decía, es que teóricamente conocíamos del tema, ¿no? Pero la práctica es muy distinta. Yo decía, o sea, como lo tenía como muy consciente de las cosas que yo quería hacer, ¿no? O sea, quería dar lactancia materna, quería formar un vínculo seguro con mi hijo, no, bueno. Yo traía toda esta autoexigencia bien aquí arraigada y tanto me exigía yo que eso me costaba que yo me desregulara, o sea, yo estaba, totalmente a veces desbordaba, yo me acuerdo y no se me olvida que a veces me iba al baño y me ponía a llorar, o sea, yo decía, ¿por qué no dejé de llorar? O sea, me metí al baño y lloraba, y yo lloraba, y yo decía, ¿por qué? O sea, y había momentos que yo decía, esto es demasiado, o sea, y aún teniendo una pareja que compartía, yo decía, es que esto ya también es demasiado para yo a veces yo quería hacer las cosas yo sola, o sea, ¿cómo yo no voy a poder? O sea, decía, ¿cómo no puedo yo? Entonces a veces yo sola me lloraba sola y a veces también le tocaba a él ahí verme llorar y abrazarme y yo decía, o sea, es que yo me autoexigí muchísimo, o sea, él me diría eso, o sea, formar un vínculo no tiene que ver con autoexigirte ni con la perfección. O sea, es estar bien contigo, dar lo que puedes, y está bien si le das fórmula, está bien si no haces colecho, o sea, el vínculo va mucho más allá de todo eso, que es importante, claro, pero no siempre tiene que ser así. Pues entonces, yo me diría eso, o sea, a ver, sé más compasiva contigo, sé más paciente contigo también, y está bien, necesitas dormir, o sea, está bien si no le das pecho. Está bien pedir ayuda de otras personas. Sí, o sea, está bien, o sea, está bien que te sientas no tan bien, pues, y se vale pues, que llores con otras también, o sea, no tienes que vivir este proceso sola, porque yo no tenía mi familia donde yo estaba viviendo.
Yo he andado de nómada. Entonces, ay, yo he andado viajando. Bueno, andaba en otra ciudad, no tenía ahí a mi familia, no tenía red de apoyo. Entonces, para mí sí, eso fue difícil también. O sea, fue mi mamá un tiempo que yo no sabes cómo le agradezco ese tiempo que es esos 2, 3 meses que estuvo ahí conmigo. Mi suegra también tan linda, o sea, la familia estuvieron ahí, pero al final ellos se van y nos quedamos nosotros dos solitos y yo sí me diría eso, o sea, tranquila. ¿Te abrazo? Sí, gracias. ¿Te diste cuenta? Lo vivió como sí. Se le notó. Ay, es que sí, es bien complicado. Fíjate que hasta ahorita que tú mencionas esa parte, me estás haciendo regresión hacia mí. Y, híjole, yo también me exigí mucho esa parte de la lactancia. ¿Por qué le vas a dar biberón? O sea, si no estás trabajando, estás 24/7, ¿por qué le vas a dar biberón? Ay, pero Si mi cuerpo es no, si súper mi cuerpo está hecho cansado. para eso, ¿no? Ajá, O sea, sí. ¿cómo? Entonces, y de primera no podía, pero, no, ¿por qué no le vas a dar? Claro que sí. Mira, ahí nos hubiéramos conocido tú y yo. Ya sé, Ahí nos a conocimos ver, muy tarde. tranquila. Pero estamos Pero a tiempo. está bien, sí. Está bien, llegaste cuando tenías que llegar. Pero sí, haciendo tú esa parte, yo también me exigí mucho. También me diría eso. Sí, yo creo que esa parte de la autoexigencia, muchas. Porque muchos dicen que las cosas tienen que ser de cierta manera y la realidad es que la maternidad se vive de muchas formas y cada quien va a haber personas que no van a poder dar pecho, por ejemplo, como yo no pude dar pecho, solamente creo que al inicio, y luego ya no, ni leche di, nada, ni para eso, claro. Ni leche ¿Y di. cuántas veces no fuiste criticada por eso? Ajá. Por Me no daban poder. un mundo de cosas y no me salía Pero también, nada. pero también eres criticada por darle pecho. Sí, A sí, mí por me lo criticaron por porque todo. les di lactancia hasta los 2 años y medio, sí, a los 3 hijos, hasta los 2 años y medio, y era esa parte, ya no le dis, ay, qué complicado y qué pesado. Pero si no lo hubieras dado como Brenda porque no podía. También, claro. Sí, eso sí no era. Pero yo qué me diría, lo estás haciendo bien. A como me tocó, a como lo estás haciendo bien. Nada le va a pasar, plebes, si no le das hasta los 2 años. Ajá. Nada le va a pasar si anda descalzo. Nada le va a pasar si se arrastra. Lo estás haciendo bien. Yo creo que eso me diría. Relax. No te exiges. Tranquis. No, yo con la segunda, Fluye. yo creo que se notó. Son bien diferentes. Con la segunda yo ya, la verdad sí, me relajé. Sí, me relajé. La segunda, me no, relajé además extremada- con el no tercero. extremadamente, ándale, dijeran, no me acuerdo una vez que estaba, que el primero es que cuando vas al banco, ¿Dónde ¿no? te Cuando pongo? vas al banco y está todo, entregas todo en forma. Y el segundo, bueno, ya no está todo tan ordenado. Y el tercero ya saltaron el banco todo, ya. No era así la historia realmente, pero por ahí. Oye, gracias por avisarlo, es que no nos dimos cuenta que no sabías cómo iba. Sí, de repente se me olvidó. Se me olvidó, pero Sabía que por ahí pero la voy a terminar, dije, la de esta no voy a terminar. No me puedo quedar Y con nadie ella me media. entiende, aunque nadie me entiende, pero lo voy a terminar. El propósito se cumplió. Nos reímos. Esa Sí. era la misión. Así es. Ok, ¿Por qué creo que es tan importante que existan espacios como estos, sobre todo? para esto, para acompañarnos, para reírnos, relajarnos. Para darnos cuenta que vivimos, no estamos solas, sobre todo esa parte, que no estamos solas y que muchas de nosotras lo vivimos de diferentes maneras y creo que lo más enriquecedor de esto es saber que tú lo estás viviendo de tal forma, a lo mejor lo que tú estás pasando ya puede funcionar o a ti te puede funcionar o a ti te puede funcionar y creo que esa parte es la que nos incluye. Para ir cerrando el día de hoy, porque yo sé que esto da para muchísimo, aquí nos pueden dar muchas horas y ya tengo hambre pues, y calor. Por ejemplo, la casa, mucho calor. ¿Qué le dirían a esas mamás?
¿Qué le dirían a esas mamás? Y volteé a ver a Marisol, ¿no? Como, tú vas a empezar. Ajá. Sí, te está observando desde que eso Y sería. crean que aquí es algo impuesto. ¿Qué le diría a estas mamás que están iniciando con su maternidad, que ya llevan su tercero, cuarto, quinto hijo, pero aún se siguen sintiendo no acompañadas, sintiéndose solas? Yo les diría, no eres la única. Dicen que las comparaciones no son buenas, pero yo creo que a veces son necesarias y a veces son productivas. Yo les diría, no estás sola en esto, no eres la única que se siente así como te estés sintiendo. Somos 4 psicólogas con 4 formas distintas de maternar, pero que las 4 también somos tan parecidas en que nos hemos sentido solas, en que nos hemos sentido muy exigentes con nosotras mismas, que nos hemos sentido autosuficientes. Entonces yo te diría, no te preocupes, lo estás haciendo bien, como sea que lo estés haciendo, y que no estás sola en esto. Que ahora habemos 4 mujeres, más allá de ser psicólogas, 4 mamás, que también podemos compartir contigo nuestras experiencias y que vamos a tener aquí un espacio para escucharte, para apapacharte si lo necesitas, y sobre todo para acompañarte en este proceso tan difícil de la maternidad. Yo les diría que se vale que persigas tus sueños y que también qué bonito que los hijos te vean feliz, te vean cumplir tus sueños. Yo te diría eso, o sea, dejar el miedo atrás para que puedas seguir, para que puedas salir, que a lo mejor utilices ese miedo para que puedas salir adelante. Se vale que tú seas feliz también. Es que antes de ser mamá, pues somos personas, ¿no? Y nos perdemos, como lo decíamos en un inicio, nos perdemos de nosotros por maternar. Entonces, que no nos olvidemos de esa parte, que somos personas y que, como lo decía, si nosotros estamos bien como mamás, pues también nuestros hijos. Es una frase quizás muy, muy trillada y muy mencionada, pero si nosotros como mamás no estamos reguladas emocionalmente y no hacemos las cosas que nos gusta, que nos apasiona, claro, en medida de lo posible, porque y volvemos a la parte donde no hay una red de apoyo, es muy complicado, por ejemplo, salir a trabajar si no tienes la herramienta necesaria para meterlos en una guardería o que alguien te los cuide, ¿no? Pero sí tratar de quizás hacer las cosas básicas que a ti te gustan, dibujar, cantar, bailar en tu casa sin necesidad de salir, que no te olvides de ti, que te apapaches y que pues vivas la etapa a como tú consideres, no exigirte, o sea, sin duda alguna, no exigirte. Entonces eso les diría yo. Y para ir cerrando, ya para cerrar, yo les diría sobre todo que, aunque se escuche muy egoísta, pero primero yo, después yo y al final. Porque la maternidad no se nos va a acabar mañana. Dios quiere que nuestros hijos nos duren toda la vida, pero ahorita somos mamás de primera infancia, mamás de adolescentes, mamás de adultos jóvenes, pero mañana van a ser adultos más maduros, seguramente van a ser señores. Yo quiero vivir 130 años, entonces yo creo que a mi hijo me va a tocar mucho tiempo. Y vamos a tocar vivir la maternidad de muchas formas, pero si no me pongo yo primero, no voy a estar bien para el otro. Entonces, primero yo, después yo y al final yo. Y espero que este espacio les sirva, les motive, les ayude, se una a esta comunidad donde vamos a estar para eso, para apoyarnos mujeres con mujeres y darnos cuenta que no estamos solas, que podemos salir adelante todas, que todos estamos aquí para escucharnos, para apoyarnos, para impulsarnos, no solamente en este tema de la maternidad, sino que en muchos temas más que seguramente aquí van a salir. ¿Por qué? Porque no solamente somos mamás, somos esposas, somos hijas, somos madres, somos amas de casa, trabajadoras, pero sobre todo somos mujeres. ¿Sí? Entonces, chicas, fue un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Me encantó. Iba a ser de así, pero no, ya me dijeron que es así. En Chava.
Sí, fue un gusto, un placer poder coincidir, no solamente en la clínica, sanamente en espacio terapéutico, sino en este proyecto que iniciamos, que es el primero de muchos, porque esta es una tribu de muchas que ya irán conociendo, pero espero que les haya gustado este primer episodio. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego. Bye bye.